¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros aquí en el espejo intentando llevarles estos pantallazos, estos reflejos, estos riquísimos aportes que nos hacen nuestros entrevistados. Estoy en este momento con una uruguaya, pero que está en Barcelona, en España, dictando clases. Ella es doctora en filosofía y bueno, y tiene una cantidad enorme de otros méritos universitarios, pero con ella queríamos hablar sobre algunos temas que nos han desvelado siempre, como por ejemplo el tiempo, como por ejemplo, ¿qué descubrió la pandemia en este interregno que tuvimos de mirarnos a nosotros mismos? ¿Cómo estamos preparados para disfrutar de la vida? El tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Es el tiempo de la pandemia? ¿Es el no tiempo? ¿Es el tiempo del presente? ¿O es el tiempo de lo pasado y lo que se construya para el futuro? Muchas dudas y con ella quiero hablar. Te estoy recibiendo con muchísimo cariño, Andrea Díaz, doctora en filosofía, un orgullo para el Uruguay. Quedó parada tu imagen. Andrea. Y si ahora se... ¿Me escuchás tú a mí? ¿Me escuchás tú a mí? No, pobre, espero que no... Bueno. Ahora. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros desde el espejo, recibiendo maravillosos reflejos de nuestros entrevistados. En este caso estoy recibiendo con muchísimo gusto a una doctora en filosofía, muy, muy reconocida, tanto que está trabajando en la Universidad en Barcelona en este año 2021, y con ella queremos conversar sobre algunos aspectos que nos preocupan desde siempre. Creo que como todo ser humano nos planteamos el presente, nos planteamos el tiempo, nos planteamos la finitud y una serie de temas como qué hacemos, qué estamos haciendo con nuestra vida. Yo te recibo con muchísimo cariño, Andrea Díaz. ¿Cómo va? Muchas gracias, Raquel, por invitarme y un saludo a todos por ahí. Ahora no sabemos dónde estamos, ¿verdad? Podemos estar en cualquier lado, igual estar juntos. Y estar juntos. ¿Cómo te está yendo ahí en España? Bien, muy bien. Reconociendo también otros lugares, como te decía, he tenido la oportunidad de dar clase y tener experiencias académicas en distintos países, y como que es muy buena la experiencia porque te da también para entender un poco lo que pasa en el lugar, ¿no? Lo que pasa en nuestro país también, cómo estamos, en fin, comparar. Eh, si bien toda comparación es relativa a la experiencia de uno, a ese caso concreto, pero es interesante, por supuesto.
¿En qué Y los materia estás alumnos dando? también. Bueno, yo doy filosofía de la educación. Ajá, Para una carrera que sería Ciencias de la Educación, sería acá en la Universidad Autónoma de Barcelona, en este ajá. momento. O sea, para Bien. personas que van a ser educadores sociales o especialistas en educación, todos pasan por esta materia, filosofía, tienen que estudiar filosofía también. Uno de los temas que más me llama así, la atención y siempre pregunto sobre eso a los que saben más es ¿qué pasa con el tiempo? Cuando el desembarco de la tecnología, yo sentí que el tiempo valía menos, duraba menos, esa sensación vital de que duraba menos. Entonces, pensaba que la tecnología desgastaba el tiempo. Yendo a este señor coreano, Sí, Byung Chul Han, él sí. habla de que no es que se desgaste el tiempo por la tecnología. Entonces me hizo pensar, él dice que en realidad el tiempo está desbocado. Quiero saber tu opinión, Andrea. ¿Está qué? ¿Me dice? No te escuché la Desbocado. época. Bueno, Byung-Chul Han es un interesante filósofo surcoreano, ¿no? Que trabaja en Alemania y es muy interesante porque hace una filosofía más de divulgación y en pequeños textos que se han vuelto clásicos y que accede todo el mundo y que realmente nos está mostrando lo que está sucediendo o nos está devolviendo un espejo en lo que no nos queremos mirar, ¿no? Y una de las tesis principales es que tenemos como esa sensación de libertad, ¿no? Porque navegamos, elegimos, hablamos lo que queremos, pero en realidad nunca la libertad coincidió más con la coacción. Entonces, en realidad es una falsa libertad. Se ve con respecto al uso del tiempo, o sea, si vos recordás, o sea, yo por lo menos mi infancia me acuerdo tener tiempo, seguramente la tuya también. Los padres cumplían con un horario y luego teníamos toda esa, y lo mismo nosotros con la escuela, y teníamos todas esas tardes que no estaban reglamentadas, ¿no? No estaban reguladas, los vecinos se hablaban entre sí, no había algo que te interrumpía continuamente tu subjetividad, un teléfono, ¿sí? Que te agarraban donde estuvieras, en fin. Entonces, esa sensación de que eh, cada vez más estamos envueltos ser productivos, en una especie de autoexigencia del trabajo continuo, que hasta el ocio está reglamentado. Entonces nos da esa sensación de que en realidad estamos bajo una esclavitud, una nueva forma de servidumbre, como decía Lavoisier en el siglo XVI, voluntaria, ¿no? Porque nosotros vamos cediendo también esos espacios, incluso los espacios libres, ¿no? Perdemos horas y horas con el teléfono, con la computadora, con los mensajes, con todo este sistema tecnológico que no es neutro para nada, ¿sí? Y bueno, estamos sometidos a un, ¿cómo se podría decir? A un capitalismo virus, porque ese es el virus más horroroso que nos atraviesa, ¿sí? Esto de que todos estamos sometidos al rendimiento. Y a generar ganancias, y nosotros mismos somos producto de empresas, aunque no lo sepamos, y de grandes plataformas que están detrás para obtener con nosotros como producto ganancias también. Entonces, esas nuevas tecnologías luchan también por nuestra atención, porque hay ganancias detrás de eso. Entonces, bueno, lo que está resultando es eso, de que no tenemos tiempo. Y realmente, si bien se ha dicho mucho por ahí, y toda la vida en la filosofía se tenía claro que lo más importante que había que trabajar en la filosofía antigua, que yo he trabajado mucho, hoy hay una vuelta, una lectura de esa filosofía antigua, griega, helenístico, romana, por lo menos del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo, tenían claro que los filósofos tenían que trabajar el tema de la relación con el tiempo que pasa. Fíjate que Séneca en el siglo I decía, no es que no tengamos tiempo, es que lo malgastamos mucho, ¿no?
Entonces puede ser que una persona tenga mucho tiempo y pierda mucho tiempo, y otro haya tenido poco y viva de otra manera. Entonces, el tema del tiempo, y esa es la verdadera riqueza, tener tiempo para perder, porque sí, por lo inútil, por el ocio realmente, ¿no? Tiempo que no sea productivo, porque el tiempo no productivo termina siendo muy productivo. Eso es un poco la tesis de Byung-Chul Han, la persona que no sabe decir no, poner límites al rendimiento, a la lógica del rendimiento, se termina destruyendo, ¿no? Entonces, para la creatividad, para que nazca algo nuevo, tiene que existir ese vacío, que teníamos nosotros, que tenían los niños, que tenían los adultos. Entonces, la relación con el tiempo, por ejemplo, es fundamental. Y tanto es así que los antiguos, por ejemplo, tenían un ejercicio que era la meditación sobre la muerte, la Meleteta Tanatou, que es verdad, hacían eso, no porque eran mortuorios, sino que era para recordarte que sos un ser mortal. Entonces dice, cada día piensa como si fuera el último, ¿no? El Carpe Diem de Horacio, por ejemplo, vive ahora, ¿no? Porque mañana estarás muerto. Entonces, la idea era pensarse que ibas a vivir una semana, un día, un mes, no importa, y proyectar tu vida. ¿Para qué? Para centrarte realmente en lo esencial y no perder tiempo. Porque en realidad ahora tenemos muchas más capturas de nosotros, sin darnos cuenta, ¿eh? Nos van capturando la atención y el tiempo, se nos van comiendo el tiempo, que es lo único y lo más valioso que tenemos todos los seres humanos. Y bueno, hasta que llegamos al final de todo, donde ya es lo inevitable, lo que no vamos a conocer, que es la muerte, ¿no? Lo van a conocer los demás, los que quedan. Digamos, van a conocer nuestra muerte los demás, ¿no? No la muerte. Es lo único que no podemos aprender. Pero, sin embargo, de la conciencia de que vamos a morir, podemos aprender mucho. ¿De qué podemos aprender? A vincularnos de otra manera, con el tiempo, para no perder el tiempo. Es simple, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el proceso de la humanidad, y eso es una de las cosas que más me apasionan a mí, es el tema de la forja del humano, no solo la educación en un sentido como conocemos conocimientos y habilidades que se enseñan para, bueno, en un mercado X, ¿no? O para cumplir una vocación, sino en el sentido cómo nos formamos para tener una buena vida, ¿no? Y una de las materias fundamentales, se llaman materias, que habría que aprender, es eso, de crear un parate, como creó también en la pandemia en este tiempo, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo domino yo? No que me lo dominen, ¿no? Como lo que está sucediendo, ¿no? Porque estamos siendo agarrados en cuerpo y alma para millones de elementos que, bueno, que están ganando y están facturando con nuestro tiempo. Ese es un tema central, ¿no? Es decir, cómo de pronto con la pandemia el tiempo como venía siendo tabulado y medido por nosotros, por la sociedad, cambió. Y entonces pasó a lo que yo llamo un no tiempo como un no espacio, porque tú estás en Barcelona y cuando bajaste en Barcelona en el aeropuerto, daba lo mismo que estuvieras en el aeropuerto de Carrasco, en el aeropuerto de Berlín o en el aeropuerto de Londres. Es todo lo mismo, es como un no espacio. O sea que todo es igual. Es un no lugar, como dice Marc Augé, un no lugar. Son lugares parecidos. Sí. Un no lugar. Y entonces yo me pregunto si pasamos por la pandemia por un no tiempo. Y que cada uno, porque he visto cantidad de reflejos en este espejo, pudo manejarse con ese tiempo limitado, coaccionado, atemorizado, expectante, todo eso, con sus fortalezas. Y sus debilidades. Y sus debilidades que se acrecentaron o no, pero pueden haberse acrecentado. Claro. ¿Pensás así? Claro, fue un gran experimento social eso, ¿no? No lo hubiéramos pensado nunca. Aunque yo creo que todo va a que tengamos una vida cada vez más separada del otro y más dentro de la máquina, como decía, como la película de Matrix, que es una distopía, pero en realidad de Matrix, ¿te acordás?
en realidad no sabemos Sí, sí, si, mal. yo creo que vamos hacia eso en realidad, ¿no? Pero lamentablemente. Por supuesto, la pandemia es como una prueba, es una prueba de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Primero, desde el punto primero que decir con respecto a la igualdad, porque a mí es ese tema siempre, igualdad, equidad, llamémosle, ¿no? El equilibrio que hay entre las condiciones mínimas que las personas tienen que tener para sostener su vida. Muchos de nosotros parece como natural, los profesores, sobre todo universitarios, por ejemplo, al otro día ya estábamos con la máquina y dando clases y nuestro trabajo se sustituyó, mal sustituido, pero se sustituyó perfectamente. El empleado, yo empleada pública, no sufrí, tengo una casa, en fin, una familia. Entonces yo soy privilegiada, como seguramente pasa con muchos de los que están escuchando, vos misma, etcétera, ¿no? Pero muchas personas no tuvieron esas capacidades, no tuvieron esas posibilidades, no tuvieron tampoco las condiciones materiales ni la tecnología para sostener eso. Entonces hay que pensar que realmente, y muchos tuvieron que salir para sostener nuestra vida, porque tenía que haber trabajo real, ¿no? El de los médicos, las enfermeras, el basurero, no sé, en fin, cantidad de tareas que ocurrieron en la realidad, porque si no, no se sostiene el sistema. Entonces, mi preocupación siempre es, en el fondo, bueno, estas crisis vienen producto del manejo que el ser humano tiene con la naturaleza, que es absolutamente depredadora, ¿no? Que hace siglos que viene así. Nuestra idea de progreso es un progreso material, científico-tecnológico, pero no está asociado al desarrollo humano, no cuida de nosotros mismos, no cuida de la naturaleza, todas las cosas que ya sabemos, el cambio climático, las catástrofes que van a suceder, están sucediendo y sucedieron, que no son ingenuas, no son inocentes, son producto del modus operandi de la civilización occidental, que es la mayor causa, y de los países desarrollados, que son los mayores causantes, digamos, de este deterioro. Y bueno, entonces, eso hay que decirlo primero, ¿no? Entonces, lejos de hacernos reaccionar esto, uno dice, bueno, mirá, yo no sé si nos hizo reaccionar o aumentó el sistema de vida que tenemos, en que algunos siempre van a perder, son vulnerables, y otros se protegen entre sí, entre ellos, acapararon primero las vacunas, ¿no? Se dieron las mejores vacunas para él. A mí me está pasando, por ejemplo, que yo estoy en España, pero si quisiera viajar en avión a los otros países de Europa no puedo porque tengo la Sinovac y no la habilitan. O sea, el mundo rico se encierra, como si el virus no tuviera fronteras, ¿no? Que es un absurdo, porque el virus está allí y pasa. Y eso es lo que no entendimos, Sí. lo que se produce sobre un ser humano cualquiera, se devuelve sobre nosotros. Es así, eso es una clave. Somos seres interdependientes. ¿Por qué el virus es global? Porque estamos en un mundo globalizado. Entonces es imposible crear muros, fronteras, no es así, vamos a tener que irnos del planeta dentro de poco. Entonces, esa lección no la aprendimos todos. Y después en cuanto yo siempre digo, bueno, resistencia en el sentido de igualdad y libertad, la amenaza de la pérdida de libertad, porque los límites que se pusieron, límites inéditos a derechos, ¿no? Que teníamos, que tiene que ver con la libertad de movimiento, ¿no? La libertad de viajar, la libertad de salir de la casa, de estar en ciertos lugares. Eso fue bastante impactante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estuvieron en jaque el tema de la libertad y la igualdad. Y bueno, a veces uno pensaba, está bien los límites razonables, pero uno tiene el derecho también de decir que no cuando no son razonables. Yo me acuerdo que al principio decían, no hay que salir, y yo decía, pero a ver, razonemos. Si yo camino por la Rambla sola, al aire, ¿en qué medida me puedo contagiar o contagiar? O sea, no es razonable, y es más, después se comprobó que era así, ¿no? Que me voy a dañar a mí misma si no puedo hacer ejercicio, si no puedo moverme, bueno, en fin. Bueno, después otra cosa interesante más es que
por supuesto que está en juego las condiciones de vida que cada uno tiene, pero también psíquicas, internas y vinculares. Porque ¿quién puede sostenerse a sí mismo en su propia casa, que de última no es solo la casa física, sino es la casa interior, ¿no? Porque el ser humano es como un ser que escapa continuamente de sí mismo, como que está en fuga, como que se quiere olvidar de sí mismo, se llena de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando me ponen un freno así fuerte y me encuentro en esta soledad, ¿no? ¿Qué fantasmas me aparecen? ¿Qué problemas aparecen? ¿No? Primero el reconocimiento, por supuesto, que aparece de la importancia que tiene el vínculo con el otro real, ¿no? La importancia que tiene el vínculo afectivo, la relación. Quienes sufrieron más, por supuesto, para mí fueron los extremos, los niños, que los niños, por supuesto, se necesitan mover, sobre todo, ¿no? Y los viejos, los más castigados, ¿no? Con la pandemia, porque los más amenazados y los que más encerrados tuvieron que estar, y los enfermos, por supuesto, distintas enfermedades que están en peligro. Entonces, yo en un artículo que escribí sobre nihilismo y pandemia, ¿no? Hablo de una resistencia interior también y de una filosofía próxima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, rescatar todo aquello que a mí me sostiene internamente. Yo qué sé, ese plato de comida caliente, ese saludo al vecino, esa caricia a los animales domésticos, la importancia que tienen para el ser humano, para sostenerse también, ¿no? Anímicamente. Es decir, aquellas cosas, esa filosofía próxima, las cosas cotidianas, los rituales, Byung-Chul Han habla de los rituales, la importancia de los rituales, me levanto, me hago el café, la sopa en la noche, en fin, cada uno sabrá, ¿no? El libro que leo todos los días, la oración que rezo para los religiosos, no sé. Eso de sostener, es decir, ¿qué arquitectura interior me sostiene también? Porque yo lo primero que dije fue todo lo exterior, no desconozco las condiciones materiales, sociales, eso no lo desconozco yo. Pero también hay que ver que hay una arquitectura interior, ¿sí? Algo interno que hace que la persona pueda subsistir en soledad. Y ahí tiene que ver a ver qué amigos tenés internamente, ¿sí? Qué pasiones tenés, por ejemplo, las personas que somos lectoras. La pasamos menos mal, obviamente, que las que no lo son, porque tenemos la biblioteca. Y la biblioteca es un mundo, es un viaje, ¿no? Que sí sostendrá. Entonces, yo sé que se aumentó totalmente la lectura, la compra de libros, etcétera, en esa etapa. Obvio, porque eso es una cosa que nos da una posibilidad de fuga sin salir del lugar, ¿no? Otra cosa que nos sostuvo, por supuesto, dentro de todo lo malo que puede tener, esto también tiene cosas buenas, la internet, ¿no? La posibilidad de mantener el vínculo. Fíjense que sería una pandemia sin siquiera tener esta pantallita y saludar al padre, a la madre, al alumno, porque a mí me tocó estar ese año en pandemia, y para el encuentro con el alumno, más allá de que las clases eran defectuosas en el sentido de que había que inventarlo todo y que no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, pero ¿cómo nos acompañamos, profesores y alumnos? Porque en ese momento que estaban pasando las cosas, la podíamos pensar con el alumno, ¿no? Y razonar lo que estaba sucediendo, y eso era un acompañamiento. Y también es una responsabilidad que tiene el profesor de sostener un vínculo, a pesar de, ¿no? Que fue lo que hizo, y muchos lo hicieron en las peores condiciones, con los niños por arriba de la cabeza, con la madre pasando por atrás, con el perro ladrando, con lo que tenían, ¿no? Así que yo me saco el sombrero porque también fue un factor fundamental los docentes y el acompañamiento que hicieron, más allá del tema educativo, espiritualmente, en ese vínculo docente-alumno, ¿no? No sé si más o menos en general. Sí. Perfecto. Ahí tocaste un tema como la espiritualidad, ¿no? ¿Se acrecentó Sí. o no? Yo cuando en el 2020 tenía la visión de que
estábamos todos transmutando hacia algo mágicamente hermoso, porque nos conectábamos con nosotros mismos, pero después veo que cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. Sí, claro, o sea, eso es un poco eso. Por ejemplo, esto ha pasado en otras épocas. Yo puedo dar el ejemplo de un autor que yo estudio mucho, que es Michel de Montaigne, en el siglo XVI, que llegado a cierta edad, después pasó por la peste y había muchas guerras religiosas, pero él decidió retirarse a su castillo para su propio goce, digamos, y bueno, y creó los ensayos, ¿no? Que son como un ejercicio espiritual de autoconocimiento, que suplen además el diálogo con el amigo muerto, que era Lavoisier, que había muerto, en fin, y le había pedido en el momento de su muerte, le dijo, dame un sitio. Y bueno, metafóricamente el sitio que encontró es en su interior, en ese diálogo interior, creando una gran obra para la humanidad, como son los ensayos. En fin, te digo esto para decirte que a no todos les va mal con esto del encerramiento. O sea, las personas bueno, que tienen todo ese mundo interior que tiene que ver con los procesos espirituales, intelectuales, con la lectura, con la creación, quizás fueron más creativos, quizás ahondaron mucho más en esos elementos, quizás disfrutaron de un tiempo que antes no tenían, ¿no? Si habría que ver cada caso singular, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo que hablar personalmente, no sentí, digamos, en un sentido extremo, o sea, me encerré en mi escritorio, di mis clases, vivía en familia, o sea, tenía una condición que tenía un jardín, o sea, condiciones que me habilitaron, digamos, que eran previas a condiciones de calidad de vida que yo había tratado de conquistar previas a esta situación, que poder la situación misma, ¿no? Y también el tema de la reflexión. Yo estoy convencida de eso, que la filosofía, llámese filosofía, filosofar, pensar, ¿no? Rumiar, llamarle como, para mí ayuda a vivir. Si la persona que es reflexiva, la persona que piensa, que busca, ¿no? Encuentra elementos también que le permiten tener un sostén, ¿no? Y en cuanto a la espiritualidad, llamamos la espiritualidad a este mundo interior. O sea, no, la espiritualidad no está de todo, no es sinonimia de religión. Religión también puede ser espiritualidad o no, ¿eh? Hay formas de religión que se parecen a otra cosa. Pero son nuevas formas de capitalismo, las nuevas formas de capitalismo que hay. Pero bueno, lo cierto es que eso, decir que bueno, que tratar de tener un mundo, una riqueza, en el sentido de los vínculos, una riqueza interior, una relación con la naturaleza, un silencio que se apropie del entorno y que esté en situación de contemplación, todo eso es espiritualidad también. Claro, no nos han enseñado a cultivarla, pero todo eso sostiene también. El aprender a cuidarnos y a cuidar, parece que puede ser uno de los caminos para bien vivir. Se ve que se congeló, pero la pregunta era por el lado del cuidado. Bueno, por supuesto, yo hace años me dedico a eso, al tema del cuidado. La pregunta primera es ¿por qué nos hemos descuidado tanto? Porque todos los signos de las enfermedades que hay de época, ¿no? El burnout, el síndrome de personalidad límite, la incapacidad, el déficit atencional, son todas enfermedades, la depresión, enfermedades de época, no solo son enfermedades, o sea, porque cada época, bueno, hablan de que no nos sabemos cuidar. El desastre ecológico, el problema con el cambio climático, la cantidad de personas que están sufriendo, los migrantes, sufriendo hambre, todas las enfermedades que matan mucho más
que el coronavirus, en fin, toda esta situación de egoísmo, de que yo me defiendo y me agarro las mejores vacunas y los otros que hagan la cola o no las tengan, todo eso muestra el deterioro de la humanidad, el descuido de la humanidad, porque el cuidado de la humanidad no es un cuidado solo me cuido del otro, es me cuido con el otro, me cuido con respecto a mí misma, a mí mismo, con el vínculo con el otro y con la naturaleza. Y entiendo que el desarrollo humano es el desarrollo del humano, no del capital. El humano no puede estar al servicio del capital, porque ahí es cuando es lo que está pasando, el Dios mercado. La nueva religiosidad es el mercado, ¿no? Ya hace tiempo. Ese es cuando dice Nietzsche, Dios ha muerto, ¿quién ha ocupado el lugar? No inventemos nuevos dioses, ya lo inventamos, es el capital. Y el capital va a terminar por destrozar todo, el capital sin límites, ¿no? Sin estar en función del progreso, por el progreso del capital y el dinero es lo que va a producir el destrozo, ¿no? Ahora, lo que está produciendo el destrozo. Ahora, la pregunta de cómo cuidarme, no es solo cuidarme, por supuesto que tengo que cuidarme en el sentido de la salud, ¿sí? Pero es inevitable el deterioro, la enfermedad y la muerte. De eso no me puedo, es decir, la situación de la vulnerabilidad es el punto de partida, ¿no? Porque a veces se crea como la ilusión de que esta vacuna y después la otra vacuna y 50 vacunas y parece que soy inmortal. No. La mala noticia es que somos vulnerables, somos mortales, somos seres que enfermamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuidarme sabiendo que soy vulnerable? ¿Cómo sostener, ¿no?, un mundo que sea rico? Así las situaciones sean complejas y difíciles. ¿Y hasta dónde sostenerla? Porque hay veces que ciertas vidas, bueno, yo acepto el tema de la eutanasia, ¿no? En ciertos momentos la vida ya no es vida, no vale la pena ser vivida, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo vale mi vida la pena de ser vivida? Y yo creo que la respuesta no puede ser individual, tiene que ser colectiva e individual, las dos cosas, no puede ser solo colectiva. ¿Qué pasa si yo tengo una idea política, social, pero yo soy un desastre? ¿No? Me llevo mal con mi pareja, mis hijos, no tengo tiempo ninguno para hacer nada, no, eso no sirve. Entonces, el equilibrio no es fácil, pero la pregunta hay que hacerla, ¿qué significa cuidar? Para los antiguos, por ejemplo, cuidar pasaba por tener inquietud, o sea, preguntarse, ¿no? Ser lúcido es importante, ¿no? Muy importante. Aprender a pensar, aprender a conocerse a sí mismo, o sea, tener autoconocimiento, saber cuáles son mis límites y mis capacidades, porque si yo voy a hacer algo que en realidad estoy limitado, voy a ser infeliz. Ahora, si yo sé mis capacidades y voy hacia ahí, voy a potenciar, ¿no?, lo que hago. Cada uno tiene un lugar, y en eso tiene que ser lo mejor que pueda hacer, ¿no?, en su lugar. Pero tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Y aprender a cuidarse, y el cuidado pasa por la preocupación, por la pregunta, por la indagación, y no es de un momento de la vida, es de toda la vida, porque una vez que yo creo alcanzar más o menos un cierto equilibrio, se pasa a desequilibrar posteriormente, porque así es la vida, ¿no? Entonces yo siempre tengo que estar como atento, atenta a ese continuo proceso de inquietud, cuidado y autoconocimiento. Que, vuelvo a repetir, hoy en día sabemos, no lo sabían los antiguos, primero porque los antiguos estaban ligados al individuo a la polis, no se podían pensar separados, ¿no? Está ligado con el bien de la ciudad, o sea, la política, el bien del individuo y la naturaleza, o sea, somos animales interdependientes. Acá, por ejemplo, hay una muestra en el Museo Contemporáneo de Barcelona, están con el tema ese de la interdependencia del mundo animal. Somos un animal más, no somos el centro, ¿sí? Y vivimos en forma interdependiente con otros animales, más cercanos a unos que a otros, pero todo aquello que hagamos sobre naturaleza se devuelve contra nosotros si lo hacemos mal. Ya hicimos mucho daño, ¿no? Por supuesto, pero el tema es que así como
no nos va a quedar mucho, ¿no? Entonces, tiene que haber una conciencia de que el animal humano tiene que ser más humilde y saber que es uno más entre otros y tratar de convivir sin depredar, ¿no? Entonces, el cuidado pasa por ahí también. Hoy es clarísimo ese tema, ¿no? Y bueno, y por el vínculo con los otros, con la polis y en el interior del yo. El yo tiene que ser algo, el yo o el sí mismo, digámoslo es mejor, el sí mismo, tiene que ser algo que estemos en continuo contacto y pensamiento, autorreflexión, ¿no? Ha sido más que un gusto este contacto. Descarto desde ya que sea el último, sino que volveremos sobre nuevos tópicos a encontrarnos. ¿Qué te parece, Andrea? Muy bien, Raquel, para mí es un gusto charlar así y por supuesto en el futuro. Que tengas una gran estadía y bueno, y te esperaremos siempre aquí, en el sur del sur, esquina Río de la Plata. Ahí está, muy bien, ahí estamos. Dentro de mucho. Chao, chao. Gracias. Te esperamos, te esperamos. No, por favor, ¿ya cortaste? Sí, Sí, corté. está. Salió precioso. Sí, salió fluido. Muchas gracias. No, por favor, Sí, gracias a sí. vos. Un beso enorme. Éxitos. Chao, gracias, chao, chao.